Saludos mis queridos alumnos y bienvenidos al último tema de PRG, el tema 5, tipos de datos lineales. Un tema en el que por fin os vais a reconciliar con nuestra asignatura, ya que vamos a aprender conceptos de programación muy aplicados. Esto es lo que vamos a ver en el tema 5, una introducción, una parte en la cual hablaremos de secuencias, que más o menos vamos a introducirlo ya en esta primera sección, y finalmente hablaremos de las tres estructuras de datos lineales que vamos a trabajar a lo largo de todo este tema: las pilas, las colas y las listas con punto de interés. Bien, ¿qué son los tipos de datos lineales? Pues los tipos de datos lineales son aquellos formados por secuencias de datos del mismo tipo, donde cada dato ocupa una determinada posición dentro de la secuencia. Además, sobre este tipo de secuencias se pueden realizar operaciones de inserción o eliminación de datos, consulta del dato que ocupa una determinada posición, etc. Fijaros que esto se parece bastante a un array, pero en realidad un array es una forma de implementar una secuencia de datos lineales. Existen otras maneras de implementar secuencias de datos lineales, que las vamos a ver a lo largo de este tema, y que en ocasiones son bastante más eficientes que utilizar un simple array. Por último, según la política de acceso a estos datos, vamos a distinguir los tres tipos de datos lineales que vamos a presentar en el tema: las pilas, las colas y las listas. A grosso modo diremos que, por ejemplo, las pilas, su política de acceso es a través de uno de los dos extremos de la secuencia. Las colas, sin embargo, su política de acceso es utilizar los dos extremos. Y por último, las listas permiten una política de acceso a cualquier posición dentro de la secuencia. ¿De acuerdo? Bien, esta sería un poco la taxonomía de los diferentes tipos de datos con los que vais a trabajar a lo largo de vuestra vida como estudiantes de informática. Los tipos de datos los vamos a dividir en lineales o no lineales. Lineales son aquellos formados por secuencias, y dentro de estos pues podríamos hablar de pilas, colas y listas. Y luego, en particular, como un tipo específico de lista, sería las listas con punto de interés, que son las que vamos a trabajar en el tema. Y luego ya el año que viene estudiaréis tipos de datos no lineales, como por ejemplo árboles y grafos. Si vamos a hablar de coste respecto a un tipo de datos, lógicamente el comportamiento temporal de las operaciones de ese tipo va a depender de dos factores fundamentalmente: de cómo estén implementadas esas operaciones a través de los métodos correspondientes, en función de la representación o estructuras de datos que se hayan empleado por medio de los atributos. Sin embargo, el propio término estructura de datos va a querer hacer referencia también a una implementación concreta de un tipo de datos a través de una determinada representación, incluyendo lógicamente la implementación de las operaciones, es decir, todo lo que podríamos representar a través de una clase. Y en este tema lo que vamos a ver son las estructuras de datos lineales correspondientes a las pilas, las colas y las listas con punto de interés, utilizando dos formas diferentes de representar estas secuencias de datos, utilizando arrays y utilizando secuencias de nodos enlazados. Por lo tanto, estas 6 clases que veis aquí serían 6 maneras diferentes de implementar tres tipos de datos lineales, que serían las pilas, las colas y las listas con punto de interés.